¿Todos listos? Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Yo voy a leer el 18, ustedes el 19 y terminamos todos en el 20. Verso 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Qué hermosa promesa, ¿verdad? ¿Usted puede creer eso en esta mañana? Que Él está aquí con nosotros. Le invito a que por favor levante sus manos por un momento y dígale: Señor, háblame. Si tú estás aquí, habla a mi vida en esta mañana. Que haya un consejo para todos y cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, Dios Todopoderoso, te doy infinitas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, la vida, la salud, las fuerzas que tú me concedes para hacerte culto, Señor, poder levantar mis manos, poder alzar mi voz para hablar contigo y decirte, Señor, en esta mañana, que te muevas, Señor, que te glorifiques de una manera especial, que uses mis labios, Señor, para enseñar tu palabra, pero también que unjas los oídos de mis hermanos para que podamos, Señor, salir con una palabra en nuestra vida, una palabra que nos haga reflexionar, una palabra que nos ayude a ser cada día mejores en este hermoso camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. ¿Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios? Bien, pueda, tome asiento, mi hermano. Sabe que me acordaba de la oración de un hermanito hace algunos años. Orando le decía: es que Señor, tápame un oído, Señor, tápame un oído. Y entonces una hermana lo escuchó y: ¿por qué dice eso? Entonces, que es para que la palabra entre y no se me salga por el otro lado. A veces necesitamos decirle al Señor eso, ¿cierto? Porque a veces la palabra nos entra y nos sale. Es como un chiste, ¿cierto? Pero es verdad. Mateo 28, del 18 al 20, les reitero la lectura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. Oiga, grábese esa palabra hoy. Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿En el nombre de quién? Del Padre. Sí, claro. ¿Cuál es el nombre del Padre? Usted tiene que estar convencido de la unicidad que predica. Para nosotros esos términos no pueden ser problema. Jesús es el Hijo de Dios. Eso no hay problema con eso. Nosotros ya tenemos la plena revelación para saber cuál es el nombre del Padre, del Hijo, y saber que Él hoy está en el poder de su Espíritu Santo con nosotros. Gloria a Dios. Y les mandó, ¿cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y qué promesa, hermano, más hermosa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, hermano, en este texto nos declara una verdad espiritual muy, pero muy importante. Diría yo vitalicia, porque Él no solamente quiere creyentes, Él quiere verdaderos discípulos. Escuche eso, Él no quiere solamente creyentes, Él quiere verdaderos discípulos. Discípulos que estén dispuestos a tomar su cruz y seguirle. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hay discípulos aquí que estén dispuestos a tomar su cruz
y seguirle. El problema, hermano, de la iglesia hoy, hablándolo en términos generales, es que está llena de muchos creyentes, es decir, cristianos que han confesado a Cristo como Salvador de sus vidas, pero que no han querido dar el siguiente paso, que es convertirse en discípulos del Señor. Y hoy podemos diagnosticar aquellos tres grupos de personas a los cuales fue también impartida la carta a los hebreos. En alguna ocasión les hablé acerca de esto, y la carta a los hebreos está dividida a tres diferentes grupos de personas. El primer grupo es a los convertidos, los plenamente convencidos, los perseverantes, los que se han arraigado en la fe, los que han creído en el Señor, pero no solamente han creído en Él, sino que también se han convertido de sus malos caminos, dejando al mundo la impiedad, los deseos mundanos, y ahora viven para Dios y en temor a Él. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los convencidos intelectualmente, pero no convertidos. Los que creen pero les gusta el evangelio suave. Los que creen pero no están comprometidos. Los que les gusta vivir la vida cristiana pero no en los términos de Cristo. Creen pero a su manera. Es decir, no están plenamente convertidos. Alguien dijo por allí que un medio cristiano, un medio creyente, un medio evangélico era alguien que estaba completamente condenado. Así que no podemos ser de esos. Por eso el tema en esta mañana es negativo, falso o positivo. Ya usted se identificará con cuál: negativo, falso o positivo. Y sabe que el tercer grupo son los no convertidos y obviamente ni convencidos. Ese grupo son aquellos de los que están muertos en delitos y pecados. Son los que por completo ni entienden, ni creen, ni se aperciben. Por el contrario, maldicen y reniegan todo lo que se hable acerca de Dios. Pero para ilustrar, hermano, la realidad que hoy vivimos, quiero traerle a la memoria algo que sucedió por allá en el siglo XVII, que fue el famoso pacto a medio camino, donde, escuche bien, se podría ser parte de la membresía de la iglesia sin estar plenamente comprometido con Dios y con su obra. En ese tiempo, hermano, la iglesia empezó a tener un adormecimiento. Los cristianos empezaron a menguar, ya empezaron a dejar de congregarse. A muchos no les gustaba, otros ya querían era que estuviera el predicador de yo no sé dónde y estuviera con ellos, y empezaron a menguar el compromiso con Dios y el estar en la iglesia. Y a uno de los pastores de esa época se le ocurre inventarse el pacto de a medio camino. ¿Y en qué consiste eso? En que usted podía ser parte de la iglesia, como se lo acabé de decir, pero sin estar inmerso totalmente en ella. Usted podía venir sin ningún compromiso, porque antes no era como ahorita, que hay mucha gente que viene a la iglesia, pero cuando le preguntan que si es cristiano, dice: no, pues yo voy a veces porque me invitan, y pues como por uno no despreciarle, ¿cierto? Porque se da eso. Anteriormente, el que decía que era cristiano tenía que confesarlo públicamente. Tenía que mostrarlo ante todos que era realmente un seguidor de Jesucristo. Por eso, mi querido hermano, el pacto de a medio camino lo que hacía era, de cierta forma, camuflarlo en medio de la comunidad. Es decir, podía asistir al culto, podía disfrutar de la membresía de la iglesia, podía hacer cosas en la iglesia sin estar totalmente comprometido o inmerso en ella. Las personas que hacían el pacto a medio camino tenían derecho a escuchar la palabra, la consejería. Solamente se les pedía que no participaran de la cena del Señor. Parecido a este tiempo de hoy, que algunos vienen al culto, pero cuando hay Santa Cena, no, más bien no ceno.
o yo más bien me abstengo. Porque de alguna forma se replica lo sucedido por allá en el siglo XVII. Pero sabe que esto, hermano, tuvo un impacto muy tremendo con un hombre llamado Jonathan Edwards, que se dejó usar por el Señor, hermano, en un sermón que marcó la pauta, y que de hecho de allí se habla que se levantó una época que se le llamó el Gran Despertar. Un mensaje, hermano, con una contundencia tremenda. Un mensaje titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Hermano, fue tan tremendo el mensaje que se predicó este hombre, que la gente que estaba ahí abajo le decía: ya no predique más, ya no hable más. La gente lloraba, se aferraba, hermano, a la silla, se tiraba al piso, lloraba de lo compungidos que estaban. Porque este hombre empieza a hablarles de la realidad espiritual que estaban viviendo y de las terribles condenaciones que vendrían para aquellos que no aceptaran a Dios realmente en el corazón. Empieza a darles una descripción tan exacta, de alguna forma, de lo que sería el infierno, que la gente, hermano, empieza a compungirse de una manera estremecedora. Esto marcó la pauta del Gran Despertar y hizo que la iglesia diera un giro de 180 grados, porque habían entrado en un letargo espiritual tan tremendo, donde solamente eran creyentes, pero no querían ser discípulos del Señor. Y en este tiempo necesitamos una iglesia que todavía anhele ser discípulos del Señor Jesucristo. Oiga, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hoy abundan los creyentes. Usted con la persona que habla dice: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y yo también oro. Y yo por ahí leo la Biblia y me sé algunos versículos. Miles de creyentes. De hecho, podría irme a decir que son millones de creyentes. Pero la cantidad de discípulos, ¿cuántos son realmente? Porque a la gente le encanta creer. Sí, yo creo que puede hacer el milagro. Yo creo que puede darme lo que necesito. Yo creo que puede darme, proveerme, yo creo que puede hacerme, pero pocos son los que realmente quieren seguir las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Por qué la gente estaba amotinada allí en el monte donde el Señor predicó aquel sermón tan complicado? Porque había acabado de multiplicar panes, peces, había acabado de alimentar a la multitud. Es decir, la gente creía. Habían visto hacer los milagros, creían. Pero al momento que se les predica el evangelio, como es al momento de Jesús hablarles, hermano, de manera directa y contundente, los que decían ser creyentes empezaron a irse, empezaron a apartarse, y todos empezaron a irse, y los discípulos como que se preocuparon. Oiga, Señor, la gente se está yendo, los creyentes se están alejando. Pero, hermano, en otras palabras, permítame decírselo así, Jesús le quiso decir a Pedro: ustedes se quieren ir si son creyentes, pero el que es un verdadero discípulo no se va. Realmente el discípulo se queda a los pies de su Señor. Realmente el discípulo está dispuesto a estar atento a las palabras de aquel que lo ha llamado. Hay un discípulo que le pueda dar un fuerte aplauso a Jesús esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, usted dirá entonces, ¿qué es ser un discípulo? Y es ahí donde quiero ya desarrollar el sermón, lo que les he dicho, esa manera de introducción. En el texto que leímos, podemos encontrar características de un verdadero discípulo. Es decir, hermano, que por medio de estos versículos vamos a entender lo que significa realmente ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, ¿cuáles son entonces esas características?
La primera, y considero yo que es de las más importantes. Un discípulo verdadero es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Bueno, no todos dicen amén. O voy a volverlo a repetir para ver si no estaban atentos. Un verdadero discípulo es alguien que ha reconocido el señorío de Cristo en su vida. Bueno, ya hay más discípulos. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad quiere decir toda autoridad, todo señorío, todo mando me es dado en el cielo y en la tierra. Y eso incluye, mi querido hermano, nuestra vida. ¿O usted está exento de este mundo? No, estamos aquí. Así que estamos bajo la soberanía de Dios. Eso incluye nuestra vida. Así que estar sujetos a la autoridad de Dios significa, hermano, reconocer esa autoridad en todos los ámbitos de nuestra vida. La soberanía de Dios debe de estar sobre nuestro tiempo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes y proyectos, sobre nuestra vida familiar, sobre nuestra vida sentimental. Es reconocer, hermano, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para el Señor Jesucristo. Por eso Pablo tuvo que decirle a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Ya no eres tú, ahora es el señorío de Cristo en tu vida. Y esa es una doctrina que no predican los de la teología de la prosperidad. Eso es algo que no les gusta predicar a ellos. De hecho, no les conviene predicarlo. Y hay gente que le choca esto. Pero ¿por qué tiene que meterse en mis asuntos? ¿Pero por qué tiene que meterse en mi tiempo? Y tema álgido: ¿por qué tiene que meterse en mis bolsillos? ¿Por qué tiene que meterse en todo de mí? Hermano, es que tú no estás hablando con cualquiera. Estás hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, las montañas, los animales, los minerales, el oro, la plata. Todo le pertenece a Él. A Él es que tú le tienes que rendir los honores. Así que un verdadero discípulo empieza por eso, por reconocer la soberanía de Dios en su vida. Yo tengo que entender que no me mando solo, que no soy una rueda suelta. Yo tengo que entender que debo ser guiado por Él. Por eso, mi querido hermano, no existen discípulos autónomos o independientes. No existen. Un discípulo está siempre pegado de la mano de su Señor. Siempre. El discípulo siempre tendrá que estar allí al lado de su maestro. Siempre. Así que no existen los discípulos autónomos o independientes. Y escuche bien, los verdaderos discípulos vivimos en dependencia del Espíritu Santo, sujetos a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y creemos firmemente lo que dijo el mismo Jesús en San Juan capítulo 15: porque separado de mí. ¿Usted cree eso en esta mañana? Así que si usted quiere ser un verdadero discípulo, tendrá que vivir por completo en dependencia del Espíritu Santo. El día que te sientas muy grandecito y muy experimentado en la vida cristiana, fracasarás. El día que te sientas que estás en las alturas donde nadie más ha podido llegar, ese día caerás de esas alturas y la caída será estrepitosa. Porque recuerda que el que nos sostiene es Él. El que nos guía es Él. El que nos da la fuerza es Él. El que nos va a llevar al reino de los cielos es Él en esta mañana.
Oiga, ¿será que alguien lo puede adorar con fuerza? Gloria al nombre de Jesús. Número 2, un discípulo verdadero es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Amén. Hay una película por ahí que se llama Cristiano de la Secreta, para que se la vea cuando pueda. Y hay cristianos así. En la iglesia son cristianos, pero en la calle parecen agentes secretos, encubiertos. El Señor Jesús no tiene agentes encubiertos, no tiene agentes secretos. Los verdaderos discípulos tienen un testimonio público de su fe en Cristo. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Bautizándolos. ¿Cuántos bautizados hay aquí en esta mañana? O sea que eso debe de comprender que hay muchos discípulos aquí. Porque si eres bautizado es porque ya te has hecho un discípulo de Jesús. Es necesario comprender que como cristianos somos llamados a obedecer este mandato. Hay gente, hermano, que no, y que por qué, y que así. Es que no es algo que se haya inventado la iglesia. Es algo que lo instituyó el mismo Señor Jesucristo. Ser bautizado como testimonio público de nuestra fe en Jesucristo es el primer paso para ser un verdadero discípulo. Es pasar, hermano, por las aguas del bautismo en obediencia a su palabra, dando testimonio públicamente de nuestra fe y de la vida nueva en Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se identifica con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Un verdadero discípulo se identifica con su Señor. Y por eso es necesario el bautismo, porque tenemos que identificarnos con Él. Y nos identificamos, vuelvo y se lo repito, esto es doctrina. Nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos el capítulo 6, verso 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sepultados en su muerte? Y escuche esto: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso, mi hermano querido, no se escude por favor en tantas cosas, en tantos estamentos que nos hemos inventado, tantos pretextos que hemos sacado para decir que no vamos a evangelizar. Es que yo no predico, no soy capaz de hablar, yo no sé la Biblia, yo no sé aquello. Hermano, solamente con que tú des un buen testimonio, pero que no te escondas, que tú puedas decir donde tú llegues: hey, yo soy un hijo de Dios. Mira, hermano, esa tiene que ser la credencial que salga de primero. A mí me entristeció tanto estos días. Alguien me mostraba, porque un pastor en su perfil de Instagram, cuando usted pone allí la información de lo que usted es o hace, oiga, arquitecto, estudió yo no sé dónde, y por aquí ya en la última casillita, pastor de la IPUC. Hermano, créame que no hay honor más grande que ser un hijo de Dios. No lo hay. El que no lo entiende es porque no le ha dado el valor que esto merece.
Pero qué bueno, hermano, que cuando usted entre a trabajar a un lugar, qué bueno que cuando usted esté en medio de un grupo y usted quién es, que lo primero que usted pueda decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del Rey de Reyes, yo proclamo el Evangelio, yo soy un seguidor, un discípulo de Jesucristo. Cuando esa es mi mayor honra, es lo primero que yo digo. Pero hay gente, hermano, que no, yo soy egresado de yo no sé dónde, yo soy tan. Y yo voy a una iglesia. No, hermano. Un verdadero discípulo da testimonio público de su fe en Cristo. Por si no se acuerda, el Señor dijo: el que se avergüence de mí ahora, el día que yo venga, yo también me avergonzaré de él. El que se haya olvidado de mí, bueno, yo ese día tampoco me acordaré de él. Pero qué bueno que usted sea de aquellos que tienen a Cristo plasmado en el corazón y lo saca de primero, porque el día que Cristo venga, a esos hijos serán los que llamará primero y les va a decir: venid benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, porque son los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Cristo, los que nos iremos para el reino de los cielos. Pero hay gente que se avergüenza de eso. Es decir, no son discípulos, son solo creyentes. Son solamente creyentes. Por eso vuelvo y le repito el tema: negativo, falso, positivo. Y falso es aquello que parece positivo pero no es. Que parece bueno pero en realidad no es. Y así hay gente en la iglesia. Prosigo, hermano, con la disertación. Número 3. Un discípulo verdadero es alguien que está dispuesto a ser enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado. No es aquel que se las sabe todas. No es aquel que le da ideas a su maestro. No es aquel que quiere que el maestro le cumpla sus caprichos. No. Un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a ser enseñado por él. La Biblia dice en el verso 20, la primera parte: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De hecho, ¿sabe qué significa discípulo? ¿Alguien sabe? Discípulo significa el que aprende o alguien a quien se le está enseñando. Eso es un discípulo. Y como discípulos del Señor, hermano, tenemos que estar dispuestos a ser enseñados en la doctrina de Cristo. Si usted no está dispuesto a ser instruido en las enseñanzas de Él, ¿cómo puede ser un discípulo de Él? No tiene sentido. No tiene sentido decir que soy cristiano, porque al decir que soy cristiano es que soy ¿de quién? De Cristo. No tiene sentido decir que soy cristiano y no seguir las enseñanzas de Cristo. Eso no tiene sentido. Solo que hoy, hermano, tenemos a miles que se han camuflado en esto. De hecho, hermano, el peligro es aceptar a estas personas que se han proclamado de esa manera. Hay cantidad, hermano, de cantantes hoy en día que viven una vida más mundana que cualquiera y se hacen llamar cristianos. Y nosotros recibimos todas estas cosas solo porque en su canción dicen Dios. Ya. Por ahí hay una canción de cumpleaños que dice que Dios te bendiga y que cumpla muchos años y ya la volvimos cristiana. ¿Ah? Y lo peor es que hay cristianos que la dedican. ¿O no es así? Es así. Hay un par de jovencitos que están causando revuelo ahorita último. Claro, tienen una música pegajosita,
bonita, entre comillas, y se hacen llamar cristianos, pero apoyan el movimiento LGTBI y son cristianos. ¿Tú crees que yo, siendo un verdadero discípulo de Cristo, teniendo la doctrina de Cristo y siendo celoso con esa fe, puedo abrazar las enseñanzas de alguien que dice ser cristiano pero que va en contravía de la Biblia? No puede ser posible. No puede ser admitido con un verdadero discípulo de Cristo. No puede ser así. Hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser instruidos en la doctrina de Cristo, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen retrógradas, locos, aunque nos llamen anticuados. La palabra de Dios es una sola. La doctrina de Cristo está firme y nosotros la hemos creído, la hemos atesorado, la hemos practicado y no podemos cambiarla simplemente porque hoy alguien diga que tenemos que cambiarla. Puesto los ojos en Jesús, Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el dueño de la iglesia, Él establece los parámetros y la iglesia, como verdaderos discípulos, tiene que cumplirla. Tendrá que cumplirla. La iglesia, como verdaderos discípulos, tenemos que estar dispuestos a aprender cada día más y más de su palabra. El verdadero discípulo es aquel que no traga entero, sino aquel que desmenuza la enseñanza. No va cogiendo de allí como en el supermercado de todo lo que le digan que pueda coger. No, examina si es bueno, si es malo, si es productivo, si no es productivo, si edifica o no edifica. Y nosotros tenemos con qué visualizarlo. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos un manual de vida que el Señor nos ha dejado para que puedas discernir entre lo que es y lo que no es, entre lo que es positivo o es negativo, entre lo que es verdadero o entre lo que es falso. Pero tiene que haber alguien dispuesto a aprender. Porque escuche esto, si no estamos dispuestos a conocerlo más a Él, la voluntad de Él no se hará realidad en nosotros. ¿Cómo puedo yo comprender la voluntad de alguien cuando no lo he conocido? ¿Cómo puedo yo saber qué le gusta a alguien cuando ni siquiera lo conozco? Por eso hay gente que pelea con Dios porque no lo ha conocido de verdad. Y pelea con su soberanía cuando Dios le dice que no. ¿Quién soy yo para pelear con Él? Pero cuando yo he aprendido a conocerlo a través de la Escritura, entiendo, hermano, que sea un sí o sea un no, su voluntad es agradable y es perfecta. Pare de contar. Es agradable y es perfecta. Y no hay más. Pero cuando no vivo peleando con Él todo el tiempo. Número 4, un verdadero discípulo es alguien que tiene una esperanza verdadera. Y el Señor en la segunda parte del verso 20 prometió y dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y escuche esto, un verdadero discípulo del Señor sabe que en el mundo habrá aflicción. Amén. Aquí no podemos obviar la aflicción. Un verdadero discípulo de Jesús sabe que habrá aflicción, que también su vida enfrentará momentos duros, momentos de aflicción, que la enfermedad llegará a nuestro cuerpo, que la escasez tocará la puerta de nuestro corazón, que podremos perder cosas materiales. Pero sabe una cosa, en el corazón de un verdadero discípulo habrá paz, habrá tranquilidad, porque tiene, hermano, la esperanza arraigada en su vida, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no importa lo que pase,
pase, no importa lo que suceda, no importa lo que esté aconteciendo, hay alguien que va conmigo de la mano en el correr, dándome a cada tiempo, a cada momento más y más de su poder. No importan las luchas, no importan las pruebas, hay alguien que está contigo. Y recuerda, mi hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién? Es que ¿quién se le puede levantar a Él? ¿Quién se puede enfrentar con Él, hermano? Nadie. Nadie. Ni siquiera, hermano, el peor enemigo de nuestras almas. Dios no se enfrentó con el diablo. No piense eso. Dios no pelea con él. Nunca ha peleado. Porque no tiene necesidad. Es que es tan poderoso que no tiene necesidad de pelear. Cuando él se le quiso levantar allá en el cielo, no peleó con él. Él no se paró ahí que cómo me vas a quitar lo mío, que no. Llegó y le dijo, ¿sabes qué? Te vas. Lo echó. Y hermano, tuvo que salir como perro regañado. Y para rematar, hermano, vino y se le puso como un ser humano. Dijo, bueno, me le voy a poner más bajito pues, porque allá estaba como el Altísimo. Y él pensó y podía derrotar a Jesús. Y ahí sí la Biblia dice que él triunfó sobre ellos en la cruz. Así que, hermano, todo lo que a usted se le quiera venir encima, ya el dueño de su vida, si usted se la entregó a él, usted está tranquilo. No hay problema, porque estás bajo la mejor cobertura que hay en el mundo. Estás bajo la mejor protección que pueda tener un ser humano. Hermano, el poderío de Cristo, no hay nadie, no hay nada que lo pueda igualar. Y Él mismo lo dijo, lo que está en mi mano, nada ni nadie lo puede arrebatar. Por eso un verdadero discípulo ha entendido quién es su Señor y ha entendido que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Redentor, porque Él pelea por mí, y en su nombre la iglesia levantará victoria. Yo no sé si usted lo pueda creer en esta mañana, pero por favor métase esta palabra al corazón, arraíguese esta esperanza viva en su vida, por favor. Gloria al Señor Jesús. Y número 5, un verdadero discípulo es alguien que se distingue por su amor. San Juan capítulo 13 verso 35, Jesús dijo, en esto conocerán. ¿Quiénes van a conocer eso? ¿Sabe qué término dice? Todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Porque afuera, hermano, uno no encuentra amor. No encuentra amor. Solo hay rivalidades. Yo amo al que me ama, pero a como me haga algo malo, se me acaba el amor. Yo lo amo porque me conviene y tengo que estar amparado bajo esa sombra. Pero cuando ya uno no le sirve a alguien, te vi. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero Jesús aquí está diciendo que el amor sería una característica distintiva en sus discípulos, en alguien que verdaderamente fuera un seguidor de Jesús.
Porque Juan tuvo que decir, de tal manera amó Dios al mundo. El escritor tuvo que decir, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Mire, hermano, el amor de Dios es tan grande, desbordado por nosotros, que ha hecho las cosas impensables para el ser humano. Y todo fue por amor. Un verdadero discípulo tiene que caracterizarse por el amor en su vida. Como discípulos del Señor Jesús somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Señor, la bondad, la misericordia, la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto se ve reflejado en una sola palabra: amor. Un verdadero discípulo es alguien que tiene amor para con los demás, que ha comprendido que muchos afuera actúan de manera errónea porque no lo conocen a Él. Mire, hermano, ¿qué tal si yo me emparejara con mi niña de 10 años? ¿Usted se imagina donde yo me pusiera a emparejarme, a discutir con ella? Eso no tiene sentido, porque se supone que yo soy el adulto y se supone que yo soy el padre y estoy allí para enseñarle. Entonces yo, como persona sabia, madura, adulta, debo de tener esa tolerancia, esa misericordia, ese amor, esa bondad para enrutarla por el camino correcto. Por eso, hermano, cuando usted esté allá afuera, porque aquí todo es color de rosas, pero allá afuera, en la realidad de nuestra vida, te vas a encontrar con aquellos que a veces no nos quieren, con aquellos que te tratan mal, pero tú debes de pensar que ellos no conocen a Dios, que ellos no son discípulos, que ellos, hermanos, no los rige la misma palabra que te rige a ti. Y como tú eres el maduro, como tú eres el que ha aprendido, debes enseñarle a ellos cómo es que de verdad se tiene que vivir, cómo es que de verdad se debe de tratar a alguien. Humanamente hablando, nos encanta responder: es que me habló duro, entonces yo también, ¿sí o no? Pero ¿qué me dice la Biblia? No sea bobo. No, es que la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Seré bobo para el que no tiene el conocimiento de Dios, pero para nuestro maestro estoy aprendiendo la lección. Pero mi maestro va a decir: este ha aprendido del amor que yo le enseñé, este ha aprendido de la misericordia que yo también tuve con él y él la tiene con otro. Este ha aprendido a dar así como yo le di a él. Este ha aprendido a perdonar así como yo también lo perdoné a él. ¿Será que sí hemos aprendido la lección como verdaderos discípulos? ¿O cuántos mensajes más tendrán que predicarnos para a veces aprender las mismas cosas? Pablo, sorprendido con la iglesia, le tuvo que decir: hombre, ya habiéndoles enseñado esto antes, tengo que volver a repetirlo, las mismas cosas, porque ustedes se la pican de espirituales y son más carnales que pa' dónde. Se las pican de ya grandes espiritualmente hablando y son inmaduros, peleándose por bobadas, discutiendo sobre asuntos sin relevancia. Hermano, es tiempo de ser verdadero discípulo de Cristo. Que el amor de Dios, hermano, se impregne en nuestra vida para tratar a los demás, para predicar el evangelio con amor y con verdad. Pero sobre todo y por encima de todo,
Que el amor, hermano, nos alcance para vivir aferrados de la mano de nuestro Maestro. Que el amor, hermano, sea ese vínculo perfecto que nos permite estar siempre adheridos a Él. Que el amor, hermano, nos mantenga, nos sostenga en medio de esta vida cristiana, porque eso fue precisamente lo que dijo el apóstol Pablo: ¿quién me separará de las bendiciones de Dios? ¿Quién me separará de la protección del Altísimo? ¿Quién me separará de la provisión de nuestro Dios? No. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Los que son simplemente creyentes, cuando no reciben, se apartan. Pero el verdadero discípulo se ha enamorado de su Señor, vive arraigado de Él, vive creyendo a su palabra, vive atraído por sus enseñanzas, y todos los días anhela oír la voz de su Maestro para poner esa palabra por obra. Por favor, esté en sus pies, mi hermano. Negativo, falso o positivo. Cada uno se hará una mirada introspectiva y cada uno podrá decir si es o no un verdadero discípulo. Para concluir, recordarle: un verdadero discípulo reconoce el señorío de Cristo en su vida. Un verdadero discípulo da testimonio público de su fe en Cristo. Un verdadero discípulo está dispuesto a ser enseñado. Un verdadero discípulo tiene una esperanza bienaventurada y gloriosa en su corazón. Y un verdadero discípulo se distingue por el amor de Dios en su vida. ¿Por qué no levanta sus manos e invoca el nombre de Jesús?